Hola, este es mi cuarto video acerca de la tarea de programación. Hoy vamos a ver solo un ejercicio que pide desarrollo un programa que simule el juego del tablero. El usuario puede definir el tamaño del tablero. Él separa toda la lógica del programa en funciones y utiliza memoria dinámica para la asignación de las dimensiones de este. Entonces aquí tenemos el IDE. Entonces vamos explicándolo porque se usan funciones, pero vamos explicándolo poco a poco. Entonces, para la demostración, él nos pide el tamaño del tablero. Ponemos 5, que es el más pequeño. Si pone cuadro o menor de cuadro, básicamente no se puede porque no hay espacios libres. Entonces el mínimo es 5, pero si lo hace de 6 también funciona, de 6. Y si lo hace de 8 o de 7 también, eso es dinámico. Entonces cumple con el requisito que piden. Entonces para seguimos con el 5 porque es más fácil jugar de 5. Entonces para jugar se turna jugador 1 y jugador 2. Jugador 1 son las X y jugador 2 son las Y. Jugador 1 le piden las coordenadas de la pieza que va a mover. En este caso queremos mover esta de este lado. Este es X en 2 y Y en 2, entonces ponemos X2 y Y en 2. Ahora ingresa la coordenada del lugar a donde vamos a colocar esa pieza. Entonces la queremos colocar en medio, que sería 3, X y 3Y. 3 y 3. Y ahí los movemos. Ahora podemos ver que el del lado del jugador 2, aquí podemos ver jugador 2, aquí, ya nos pide igual las coordenadas de la pieza que queremos seleccionar. En este caso podemos podemos eliminar la otra pieza, serían 4. Seleccionamos pieza 4 y la movemos a la coordenada 2, 2. Y ahí vemos que ya la pieza X desaparece, que significa que ya la eliminó. Igual podemos mover de X al otro lado. Entonces seleccionamos aquí 1 y la pasamos a la 3, 3. Y ahí ya elimina la pieza Y. Entonces para explicar básicamente el programa, tenemos el main. En el main tenemos un booleano, un tipo boolean que es play true, que él va a hacer un while y va a estar para siempre hasta que se detenga el programa manualmente. Entonces tenemos ingresamos el tamaño del tablero, la ingresamos a una variable tipo entero, y en eso creamos un for, donde en este for creamos un puntero tipo char, donde creamos sería un array de doble dimensión. Entonces, como son diferentes dimensiones, básicamente es un array dinámico por cada fila. Entonces aquí se miran que lo delimitamos, es un for que lo va creando cada fila, y esta fila se limita por la variable size. Entonces si fuera array de 5 sería 5 por 5. Entonces él crea primero el array de 5 a lo largo y después crea 5 hacia abajo. Entonces aquí usamos el uso de memoria dinámica para crear todo el tablero, y a este le vamos a llamar tablero, que sería el array del tablero. Al final del main se borra, se libera la memoria. Entonces después de eso llamamos a la función que se llama llenar tablero. En esta función de llenar tablero la abrimos aquí, vemos que tenemos un for anidado dentro del otro. En cada uno de estos espacios, o simplemente en todo el array, vamos a llenarlo de espacios, menos las primeras dos filas y las últimas dos filas. Las primeras dos serían X para el primer jugador, y las últimas dos serían Y para el segundo jugador. Entonces ahí llenamos el tablero, y después llevamos una que llama imprimir tablero. En esa imprimir tablero simplemente tenemos igual un for anidado dentro del otro para imprimir
los valores del primer array horizontal, segundo array horizontal y así. Solamente que aquí tenemos antes del salir del último array tenemos estos símbolos que son las limitaciones que vemos en esta parte de acá, y al principio claramente tenemos otros for que sería para imprimir del 1 al 5, y que es este cell que también imprime también del 0 hasta 6, que sería, si es el 0 a 5 sería el 0 a 4, pero le agregamos 1 para que esté de 1, 2, 3, 4 y 5, para que tenga las coordenadas y podamos jugar. Siguiendo, empezamos con el while, que sería jugar. En este caso es true porque le damos hasta terminar, hasta que termine ese infinito. Entonces la primera función que llamamos es turnar jugador 1. Entonces cuando turnamos al jugador 1, básicamente tenemos 4 variables dentro de la función donde le ponemos que es turno al jugador 1, selecciona la pieza, ingresa la coordenada en X, coordenada en Y. Este while lo voy a explicar después, debido a que son las reglas para que ayuden al damero chino. Y después ingresamos las órdenes movimiento en X, movimiento en Y, que sería el espacio donde lo vamos a mover. Entonces después de eso tenemos el tablero en movimiento X y movimiento Y, que es a donde queremos mover, -1, porque básicamente si yo selecciono 2, 2 aquí, él sería 0, 1 y sería 0, 1. Entonces básicamente por eso pongo el -1. Es igual a la coordenada X y la coordenada Y. Esta instrucción hace que si yo vengo y selecciono la pieza 2, 2, sería 2, 2. Aquí selecciono la 2, 2, que sería coordenada X y coordenada Y. Yo la muevo a la coordenada 3, 3 y 3. Entonces esto lo mueve. Entonces esta es la función que lo hace. Pone que el valor de movimiento en B, movimiento en Y, donde yo lo quise mover, va a ser el valor de la celda que yo seleccioné principalmente. Entonces esta es la función, y después simplemente vacío la celda que yo había seleccionado, que en este caso fue 2, 2, entonces la pongo vacía. Después de eso seguimos, imprimimos el tablero. Una vez hace los cambios él en todo, imprimimos el tablero de nuevo ya con los nuevos cambios, y después sigue jugador 2, tornar jugador 2, que básicamente es la misma función, solo que con ciertas if diferentes. Hay ciertas cosas que cambian, pero igual pide coordenada X y después movimiento en X y en Y, y aquí vemos jugador 2. Ahora esto que vemos que puede él eliminar otras piezas, digamos 4, coordenada 4 del jugador 2, puede comer al 2. Ahí se mira que salta de aquí hasta acá y elimina la 3, 3. Eso lo hacemos mediante estos if. En este caso fue jugador 2 que eliminó una pieza, y en estos if son donde cambia. Entonces aquí vemos que como es cuarto cuarto, lo movemos a 2, 2. Como es un patrón que logré identificar, que como cuarto es mayor que 2, entonces al cuarto se le va a restar 1 para tener la coordenada que vamos a eliminar. Entonces cuarto lo muevo al 2, 2, a este cuarto le resto 1 y a este cuarto le resto 1 y me va a quedar 3, 3, y esta es la coordenada que me va a ahorrar. Esos son todos para los de jugador 2 que comen
comen hacia la izquierda. Ellos solo se pueden mover para enfrente y ellos comen hacia la izquierda. Entonces, siempre que los dos coordenadas son menores, se le resta 1 al primer valor que seleccionamos. En este caso puede ser 4, 5, lo puedo mover a 2, 3. Entonces, como estas dos son menores que estas dos coordenadas, entonces cuarto se le restamos 1 que sería 3, y cuarto 5 le restamos 1 que sería 4. Y aquí ya vemos que aquí borraría esta en medio, bueno, que sería la de 3 cuartos. Esa es solo la lógica para el jugador 2 eliminando piezas hacia la izquierda. Eliminando piezas hacia la derecha cambia, es casi lo mismo, solo cambia un poco. Simplemente como él no puede eliminar piezas hacia atrás, solo identifico esas dos posibilidades. Entonces, cuando esta coordenada, digamos por ejemplo cuarto 2, si cuarto es menor a la coordenada que voy a comer 2, entonces le resto 1, igual que la vez anterior. Ahora lo único que cambia es que si la coordenada 2 que yo estoy seleccionando la muevo a la coordenada cuarto, como este cuarto es mayor al 2, entonces le vamos a añadir 1 a la celda que seleccionamos. En este caso sería 3, y como quedó 3 y como este era mayor al otro y le restamos, entonces quedó 3, 3, y aquí es donde eliminamos esta celda. Básicamente así está. Podemos ver aquí que cuando este es el primer comiendo de izquierda a derecha. Es más, aquí tenía las fórmulas que había sacado, pero aquí le podemos poner eliminando de derecha a izquierda, y este es eliminando de izquierda a derecha, y este solo es de jugador 2, es de abajo hacia arriba. Entonces de ahí solo eliminamos las coordenadas que quedan en medio, y esta es el if, que este if mira cuál es el mayor y cuál es menor, porque son dos coordenadas que debe evaluar, y esta comporta AND con esta otra comporta AND. Mira que si la diferencia es mayor a 1, que devuelva un verdadero y que sí haga el if, porque puede ser que yo tenía el problema que, digamos, si tenía cuarto, el cuarto lo movía al 3, 3, como este cuarto era menor al 3, 3, él venía y evaluaba el if y me podía eliminar otra pieza. Entonces básicamente las dos coordenadas tienen que ser mayores, tienen que ser mayor que 2, tienen que tener una diferencia más de 1. Entonces básicamente pues tenemos estos AND. La coordenada X tiene que ser mayor a 1, básicamente no tiene que estar en una secuencia de más o una secuencia de menos. Aquí vemos que tenemos uno más en la coordenada X, en la coordenada Y, y aquí tenemos uno de menos, coordenada X y coordenada Y, básicamente para ambas. Igual para jugador 1 tenemos el mismo problema, y aquí tenemos igual. Entonces básicamente esto es como una seguridad para que no me ejecute el if cuando no elimino piezas. Igual para turno jugador 1 es casi la misma lógica, solo que cambian ciertas cosas. Digamos, si por ejemplo la 2, 2 yo la quiero mover a la cuarto, eliminando la 3, 3, esta 2, 2 es menor que la cuarto, entonces la quiero igualar, y 2, 2 a cuarto sería 1, 1 la diferencia. Entonces añado eso, que sería 3, 3, y allí es donde yo elimino este 3. Básicamente esos dos if son para eso. Donde miramos este while es que no nos permita seleccionar casillas que están vacías o casillas enemigas. Entonces en este caso se lo voy a mostrar en un 5x5. Vengo yo y soy jugador 1, yo quiero seleccionar
debería ser X mis casillas, pero yo vengo y selecciono una casilla cuarto por error, una casilla Y, perdón. Yo selecciono cuarto, y me sale nulo, ingrese nuevamente coordenada en X. Y si selecciono una vacía, que sería la 3, me sale nulo. Entonces solo me permite seleccionar casillas de mi lado. En este caso puedo poner 2, o bueno, ya selecciono bastante. Puedo seleccionar 2, 4, y ahora sí, ya me dice ingrese la coordenada en X, donde la va a colocar. Una está la 2, si la quiero mover, puedo moverla a 3, siempre, que sería al medio. Igual para jugador 2 vengo yo y quiero seleccionar la 3, no es mi casilla, entonces está nula. O quiero seleccionar una que está vacía, que sería la 2 cuarto, me sale nulo, solo me deja seleccionar las mías. Y para lo que le comenté de que el tablero era de cuarto, era muy pequeño, ahí le sale, tiene que ser mayor a 4, entonces tengo que poner 5 mínimo. Claramente si yo pongo 10, él me deja funcionar sin ningún problema. 10, 15, 20, con 15 no he probado, pues 20, 15, ahí está. Para que prácticamente si le quito este while y yo permito que me cree un tablero de cuarto, básicamente no tengo espacios libres donde mover. Y un 2 igual, básicamente no tuviera lógica. Claramente le hacen falta algunos ajustes, como el comer doble, digamos 2-2 lo paso a 3-3, digamos pudiera comer 2 veces, ese salto de 2 veces no está todavía habilitado, tuviera que seguir trabajando. Y también cuando las piezas llegan a ser reinas, que llegan a la última casilla de la base enemiga, esas dos faltaría agregarlas. Desde ahí cumple con los objetivos que nos piden la clase. Y eso es todo, así que muchas gracias.